Buenas tardes, sí, profesor. Muy bien, muy bien. Veamos cuánto habemos. Estaba iniciando otro curso. Vemos 5. ¿Esperamos 2 minutos hasta las 19:05 o partimos? Ustedes deciden. Esperemos. Ya, 19:05 partimos. Estén los que estén. Muchas gracias. Ya, buenas tardes. Esperamos los 5 minutos, así que ya estamos. Nos vemos 9, conmigo 10. Vamos a partir. ¿Tuvieron opción de revisar el material, alumnos? Bien. Entonces, si hay dudas, las vamos a resolver. ¿Tuvieron opción de ya abrir la tarea de acción o el trabajo de los tíos? Ok. Entonces ya vieron que parte de lo que tienen que hacer lo hemos revisado un poco. Yo habilité, lamentablemente ahora, el tema de los grupos. Por si quieren inscribirse, sería ideal que se inscribieran. Lo pueden hacer ustedes. Está ahí, tienen que ir a la pantalla grupo y eligen a los integrantes, hasta 4 y pum, y quedan listos. 4, 4, 4. Ok. Ya, iniciamos, ¿les parece? Bien, voy a empezar a compartir. Al tiro voy donde ustedes, pero 30 segundos para hacer esta lista. Aquí está. Ya, ¿están viendo la pantalla, alumnos?
Bien, 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 bien. Bien, voy a repetir un poquito el último ejercicio que vimos, son 2 páginas, pero yo creo que van a entender la intención, ¿ya? Eh, es hacer la famosa gráfica de Venn, ¿ya? Se parece un poco en términos de lo que implica a uno de los ejercicios que tienen que hacer. Eh, en grupo, supongamos que se desarrolla una encuesta sobre la preferencia de compañías de distribución de Internet. El total de participantes es 100, o sea, la muestra son 100, la suma de todas las posibles personas que estén en preferencia de alguno o de otro es 100. 55 prefieren una de las compañías que es la M, Molestar, y 50 prefieren la compañía de lente. Obviamente 55 y 100 me da 105, más de los que hay. Por lo tanto, se comparte. Y dice, y a 20 le gustan ambas compañías. Ah, de los 55 que prefieren la compañía Molestar, ¿cierto? 20 de ellos prefieren también la compañía Lente. Y de los 50 que prefieren la compañía Lente, 20 de ellos también prefieren la compañía Molestar. Entonces, lo que dice, en base a la información entregada, determine la probabilidad de escoger una persona al azar y que ésta prefiere, y ahí están todas las preguntas. Solo molestar, solo lente, molestar o lente, no lente. O sea, cualquiera de ellas. Entonces, para eso hacemos esta gráfica. ¿Ya? Esta gráfica, aquí, por ejemplo, en esta orla, van a estar los 55 de molestar, y en esta otra orla van a estar los 50 de lente. Pero obviamente hay una parte que comparten. La parte que comparten es 20. Por lo tanto, digamos, la parte donde comparten ambos es 20. Y molestar era 55. Por lo tanto, si hay 20 acá, aquí deben haber 35. Y si el lente era 50 y 20 están acá, 30 son acá. Entonces, yo tengo 35 y 20, 55 y 30, 85, por lo tanto, fuera de acá, que no prefieren ninguna de las dos, hay 15. ¿Se entiende el análisis que hicimos, alumnos? Perfecto. Entonces, por eso el total de molestar son 55, pero 20 comparten, por lo tanto acá solamente en molestar hay 35, 20 están compartidos, en lentes son 50, pero 20 están compartidos, por lo tanto solo en lente hay 30, y si yo sumo todo esto, 35 y 20, 55 y 30, 85, 15 están fuera. Entonces, claro, desde el punto de vista de las proporciones, yo puedo sacar y decir, ¿cuántos prefieren solo molestar? 35. ¿Cuántos prefieren solo lente? 30. ¿Cuántos prefieren los dos? 20. ¿Y cuántos no prefieren ninguna de las dos? 15. Pero esto es para ayudarlo porque tienen que aplicar de todas maneras en la tarea de acción o en la evaluación sumativa, tienen que aplicar la fórmula. Entonces, solo molestar sería la probabilidad de molestar intersección lente complemento, o sea, todos los que no están en lente. Y no están en lente, digamos, todos los que están fuera, ¿cierto? Pero la intersección entre ellos. Por lo tanto, la intersección obviamente va a ser un 35%, ¿cierto? Todos los que están fuera de lente, pero que están también en molestar. Y ahí están los 35. Solo lente, lo mismo. Solo lente sabemos que va a ser 30, pero va a ser la fórmula lente, intersección, molestar, complemento. Molestar, complemento es todo lo que está fuera de molestar, que son estos 30 y estos 15, pero que además tienen lente solamente los 30. Y molestar o lente son exactamente los que están aquí en la intersección, o sea, los que prefieren molestar y lente a la vez, ¿ya? Entonces, es la unión de ellos, o, como está puesto acá, ¿cierto? La suma de todos ellos. Y eso me da 85%. ¿Ya? Y para eso ustedes necesitan, para tener buena la evaluación, ¿cierto? Haber expresado en forma de las condiciones de probabilidad o las reglas de probabilidad y llegar a estos valores. Y por último, no lente, ¿cierto? Son todos los que están fuera de lente. Por lo tanto, fuera de lente está 35 y 15, ¿cierto? Por lo tanto, me da 50, que es la expresión que está acá. Quedó claro porque el ejercicio que tienen que hacer es parecido, pero tienen que aplicar con las variables que ellos tienen. ¿Sí? ¿Estamos?
¿Estamos claros, alumnos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos a continuar. En una sala de clases, 70% de alumnos son mujeres, de ellas el 10% son fumadoras. O sea, el 10% de las 70, o sea, el 7% son fumadoras. ¿Sí? De los varones, el 20% son fumadores. ¿De cuánto? Del 30%. Entonces, claro, uno lo puede hacer por proporciones, pero tenemos que aplicar, ¿cierto?, las propiedades. ¿Ya? Entonces, la probabilidad que sea fumador es la intersección entre fumadores y hombres más fumadores y mujeres. ¿Ya? Y eso obedece a lo que habíamos visto. La intersección es igual a la probabilidad que sea fumador, dado que es hombre, por la probabilidad de hombre, más la probabilidad que sea fumador, dado que es mujer, por la probabilidad de mujer. ¿Ya? Entonces, eso está dado porque es 0,7 por 10 más 0,2 por 30, que es lo que tenemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son sistemas excluyentes. La probabilidad que sea fumador, dado que es hombre, es un 20%, está acá. Y la probabilidad que sea hombre es el 30%, por lo tanto me da 0,6. Y la probabilidad que sea mujer fumadora es el 10% de las mujeres son fumadoras, pero ellas representan el 70%, por lo tanto la probabilidad que sea fumador es de un 13%. ¿Ya? Eso también lo habíamos visto. ¿Ya? Si elegimos un individuo al azar y resulta ser fumador, ¿cuál es la probabilidad que sea un hombre? Entonces ahí, ¿cuál es la probabilidad que sea hombre, dado que es fumador? Y eso es la probabilidad de la intersección entre fumador y hombre, partido por la probabilidad de fumador. La probabilidad de fumador la acabamos de sacar, es un 13%, ¿ya? Que es la que está acá. Y la intersección es la probabilidad que sea fumador, dado que es hombre, por la probabilidad de fumador, que también la habíamos calculado. Por lo tanto, en definitiva, es 0,6, que es la cantidad de hombres fumadores que hay, por la cantidad total, un 46%. ¿Ya? Y esto es lo que se denomina el teorema de Bayes, esta combinación de propiedades eh, de las probabilidades. ¿Ok? Pero esto lo vamos a resolver más fácilmente con lo que se llama árbol de probabilidades. ¿Ya? Entonces vamos a colocar estudiantes, hombres, mujeres, el porcentaje que hay, vamos a colocar el porcentaje de mujeres que fuma, el porcentaje de mujeres que no fuma, el porcentaje de hombres que fuma y el porcentaje de hombres que no fuma. Entonces, esta manera nos va a ser más fácil y no aplicar todas las fórmulas. Entonces, ustedes pueden hacerlo con el teorema de Bayes o lo pueden hacer con el árbol de probabilidades, que es lo que está acá. Fíjense que en toda apertura que hay, la sumatoria de las probabilidades es 1, 0,7 y 0,3, 0,1 y 0,9 y 0,2 y 0,8. Toda la sumatoria de todos los arcos que se abren debe dar 1. ¿Sí? Ok, continuamos. Y así lo podemos ir abriendo. Por ejemplo, si de las mujeres que fuman, el 20% hace deporte y por tanto el 80% no hace deporte. Y así sucesivamente podemos calcular cualquier cosa. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Lo vamos a hacer a través de un ejemplo un poco más complejo, ¿ya? Pero ¿dónde lo vamos a hacer? Fíjense en lo siguiente. Necesito que me siga porque esto se lo voy a subir. Tenemos dos bolsas que están, digamos, que no se ve, digamos, por fuera. La bolsa A y la bolsa B. Tenemos dos bolsas. En la bolsa A, en una de las bolsas, en la A, hay 3 bolas blancas y 7 rojas, ¿ya? Lo cual da 10 bolas. 3 bolas blancas y 7 rojas. En la bolsa B hay 6 bolas blancas y 2 rojas, ¿ya? Sacamos una bola desde A, sin saber cuál es. Sacamos al azar una bola de A y la pasamos a la bolsa B. Y después vamos a extraer una bola de la bolsa B, ¿ya? Entonces vamos a tratar de responder cuál es la probabilidad de que la bola extraída en B, la última, sea blanca, ¿ya? Una vez que saqué una de la bolsa A, la pasé a la bolsa B, no sé cuál fue, y después extraigo una al azar de la bolsa B, ¿cuál es la probabilidad que esa salida sea blanca? Y la otra, ¿cuál es la probabilidad de que de las dos bolsas haya sacado una blanca? O sea, cuando saqué la primera vez de la bolsa A, saqué una bola al azar, esa fue blanca, la puse en la bolsa B y después saqué al azar de la bolsa B y esa volvió a ser blanca. ¿Se entiende la problemática?
Perfecto. Entonces lo vamos a hacer como árbol de probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo siguiente. La primera, aquí me faltó la orla, eh, tengo en la bolsa blanca, voy a sacar una, en la bolsa A, perdón. En la bolsa A hay 3 blancas y 7 rojas. Por lo tanto, existe un 30% de que si yo extraigo al azar una bola de la bolsa A, que tiene 3 blancas y 7 rojas, hay un 30% que la bola que saque sea blanca. Y por lo tanto, por complemento, hay un 70% que la bola que saque sea roja. ¿Se entiende hasta ahí, alumnos? Ok. Entonces, vámonos por el lado superior. Si yo saqué una bola y esta fue blanca de la bolsa A y la paso a la bolsa B, ¿cuántas bolas blancas van a haber en la bolsa B si inicialmente habían 6 bolas blancas y 2 rojas? ¿Cuántas blancas hay? 7. ¿Y cuántas rojas? 2. Ahora, si saco una bola de la bolsa A, pero esta resultó ser roja, ¿cuántas blancas van a haber en la bolsa B al pasarla a la bolsa B? No, en la bolsa B habían 6 blancas y 2 rojas. Y yo saqué una roja y se la puse en la bolsa B. ¿Cuántas blancas tengo entonces? 6. ¿Y cuántas rojas? 3. Por lo tanto, lo que sucede es lo siguiente. Si saco una blanca de la bolsa A y la paso a la bolsa B, me van a quedar 7 blancas y 2 rojas. Pero si la bola que saqué fue roja, van a quedar 6 blancas y 3 rojas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces les pregunto, si sucedió este evento donde yo saqué una bola blanca y le pasé a la bolsa B, ¿cuál es la probabilidad de que si saco una bola al azar de la bolsa B ahora, que ya le incluí una blanca, que la bola que saque sea blanca? ¿Cuál es la probabilidad de, en este escenario en que la bola que pasé fue blanca, cuál es la probabilidad ahora que saque una? 7 novenos, perfecto. ¿Y cuál es la probabilidad en el caso que haya sacado una roja que yo saque una blanca de la bolsa B en este escenario que está acá abajo? 6 novenos. Perfecto. Entonces, 7 novenos es de que yo saque una bola blanca y obviamente el complemento, 2 novenos que saque una roja. Y en el caso de abajo, 6 novenos que saque una blanca y 3 novenos que saque una roja. Fíjense que siempre la sumatoria de las probabilidades de los arcos que se abren debe darme 1. ¿Se entendió? Entonces, la probabilidad de que suceda este evento que voy a dibujar aquí, que saque una blanca y vuelva a sacar una blanca, es 3 décimos por 7 novenos. Esa es la probabilidad, 3 décimos por 7 novenos. Y la probabilidad que saque una roja y después saque una blanca sería 7 décimos por 6 novenos. ¿Se entiende? Se multiplican las probabilidades. 3 décimos por 7 novenos me va a dar acá que haya sacado una blanca y después una blanca. 7 décimos por 6 novenos me va a dar la probabilidad que saque una roja y después saque una blanca. ¿Sí? Y la probabilidad de que haya sucedido lo contrario es 3 décimos por 2 novenos acá y acá 7 décimos por 3 novenos. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Correcto. Entonces vamos a hacerlo. Sería blanca blanca, sería 3 décimos, que es la primera sacá, por 7 novenos, que es la segunda sacá, por lo tanto 21 noventavos, como bien lo dijo Rubén, lo cual me da simplificando 7 treintavos, ¿cierto? Y que ocurra este evento que saque una blanca acá, sería 7 décimos, saque una roja, por 6 novenos, 42 noventavos, o sea, 7 quinceavos. ¿Se entiende? El complemento de las de acá, si ustedes lo calculan, el complemento de los de acá, la suma de este y de este debe darme 1, ¿cierto? Porque sería 3 décimos por 2 novenos, ¿ya? Perdón, me daría 3 décimos, ¿sí? 3 décimos me daría, la suma me tiene que dar 3 décimos que es la salida de acá. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la probabilidad
de que la segunda bola que saque sea blanca. Eso quiere decir que debe ocurrir esto o debe ocurrir esto que está acá. Por lo tanto, ¿cuál sería la probabilidad de sacar una bola blanca de la bolsa B, independiente de lo que haya pasado en la parte anterior? ¿Cuál es la probabilidad? Tengo una probabilidad de 7 quinceavos que haya sacado una blanca blanca y tengo probabilidad de 7 quinceavos que haya sacado una roja y después una blanca. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que salga una blanca al final? No, no por, más, porque son eventos independientes. 7 treintaavos más 7 quinceavos. ¿Ya? Entonces la probabilidad es la suma. O sea, 7 diezavos, ¿ya? 7 diezavos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la probabilidad que la segunda bola sea blanca es la suma de las dos. ¿Cierto? Es la suma. Y la probabilidad que sea blanca, blanca, es esta probabilidad que calcularon acá. La probabilidad que saque una blanca y después una blanca es 7 de 6, 7 treintavos. La probabilidad que saque una roja y después una blanca es 7 quinceavos. La probabilidad que saque una blanca al final es la suma y la probabilidad que sea blanca, blanca sería 7 treintavos. ¿Se entendió? ¿Estamos claros? Porque van a tener que hacer un árbol ustedes. O sea, les sugiero que hagan un árbol. Podrían hacerlo también con el juego de probabilidades, pero es más engorroso. Siempre la probabilidad de hacer la multiplicación de los eventos. 3 décimos por 7 novenos o 3 décimos por 2 novenos en el caso de acá, y así sucesivamente. Y la suma al final es 1. ¿Ah? La suma de estos dos, de este que no está calculado, tiene que darme 3 décimos, y la suma de este más el que calcula acá me tiene que dar exactamente 7 décimos. ¿Estamos relativamente claros, alumnos? Ok, continuamos entonces. Muy bien. Vamos a hacer otro para reforzarlo. ¿Ya? Fíjese, este es más práctico. Una fábrica de enlatados produce 5.000 envases diarios. ¿Ya? Esa es la producción total del día. La máquina A produce 3.000 de estos envases. Digo, ¿cuáles? El 2% son defectuosos. O sea, la máquina A produce todos los días 3.000 y un 2% de ellos son defectuosos. La máquina B, perdón, le voy a pedir. Ya, no se escucha ahora recién, ¿cierto? Ahora sí, perdón. Sí, ahora sí. Ya, ¿se entiende la problemática? Hay 5.000 envases diarios, la máquina A produce 3.000 y la máquina B produce 2.000.
De los 3.000 que produce la máquina A, el 2% son defectuosos, y de los 2.000 que produce la máquina B, el 4% son defectuosos. ¿Ya? Y nos piden determinar la probabilidad de que elijamos un envase al azar de los 5.000, lo voy a sacar al azar, y que ese sea defectuoso. Y después la otra pregunta, si el envase seleccionado es defectuoso, al azar saqué un defectuoso, ¿qué probabilidad es de que sea de la máquina A o de la máquina B? Entonces, lo que decía es que les voy a dar 2 minutos para que traten de armarlo. Les voy a tratar de explicar esto en forma gráfica. Primero voy a tratar de explicar, compartir, quiero compartir, compartir ventana, compartir, no, quiero compartir, cancelar, quiero compartir aquí, quiero compartir cámara, eso es lo que es. Ya, estoy un poco chascón, pero voy a tratar de explicarlo. Ya, tenemos 5.000 envases que se fabricaron durante el día. Aquí hay 5.000 envases, ¿ya? 5.000 envases fabriqué. Esos envases provienen de dos máquinas, máquina A y máquina B. Ahí partimos. 5.000 envases hay aquí, máquina A, máquina B. ¿Cuál es la probabilidad o qué porcentaje de estos 5.000 corresponden a la máquina A? Ahí puso Rubén, y está claro, ¿cierto? La probabilidad es 3.000 sobre 5.000, o 3 quintos, ¿cierto? 3 quintos que sean de la máquina A y 2 quintos que sean de la máquina B. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahí lo tienen. Listo, lo abrieron. Ahora, los que salen de la máquina A, y salieron aquí 3 quintos para la máquina A, los que salen de la máquina A, ¿cuál es el porcentaje de defectuosos? ¿Y cuál es el porcentaje de no defectuosos de esa máquina? Y de la máquina B por el lado de acá, por el lado de abajo. ¿Cuántos son defectuosos y cuántos no son defectuosos de acuerdo a las probabilidades que están ahí? Entonces, ahora quisiera que trataran de hacerlo como un árbol. ¿Ya? ¿Se entiende lo que pedí? ¿Alumnos quedó claro lo que pedí? Por ahí lo dijeron. 3 quintos y 2 quintos. Ok, ahí abrí la rama. De los 3 quintos, que son los de la A, ¿qué porcentaje son entonces defectuosos? Ahí está el porcentaje, qué porcentaje no son defectuosos, ahí lo tengo completo. Y de la máquina B, abajo, ¿cuántos son defectuosos? ¿Qué porcentaje es defectuoso? ¿Ya? ¿Y qué porcentaje no es defectuoso? Claro, lo puedes calcular, sí, lo puedes calcular así o... No, pero el porcentaje, Rubén, sería 2 sobre 100 sobre 3 sobre 5, porque tienes que multiplicar las probabilidades. Lo que estás determinando ahí tú es la cantidad total de defectuosos. Al multiplicar el 2% por 3.000, son todos los defectuosos que salieron. Pero como probabilidades es 2 sobre 100 por 3 sobre 5. Y en B serían 2 sobre 5 por 4 sobre 100. Ok, ahí estamos más o menos ya. Ok, ya, voy a presentarlo. Entonces, como árbol sería, aquí tengo los 5.000, ¿cierto? 3 quintos, 3.000 sobre 5.000 son de la máquina A, y 2 quintos, 2.000 sobre 5.000 son de la máquina B. De la máquina A, 2 de 100 son aquí
¿cierto? 2 sobre 100 son defectuosos. Y por lo tanto el complemento 98 sobre 100 son completos, digamos, son no defectuosos, ¿cierto? Entonces, la probabilidad, ¿cierto?, de que sea de la máquina A un defectuoso es 3 quintos por 2 sobre 100, o sea, 3 sobre 250. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que sea defectuoso de la máquina B? Díganme ustedes, ¿cuánto sería? Expresado como está acá. Sería, claro, las ramas solo se trabaja con probabilidades, porque estamos resolviendo problemas de probabilidades. O sea, Charles, para dejarlo tal como está acá sería 4,250, ¿cierto? Porque acá tenemos 4 sobre 100 y multiplico 2 quintos por 4 sobre 100. Las probabilidades son iguales a las proporciones, yo les dije, cuando se trabaja de esta forma. Entonces, esto sería, claro, 2 quintos, 4 por 100, o sea, 4,250. ¿Sí? 4,250. Y por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que elijamos un envase al azar y este sea defectuoso? Claro, exactamente. Pero ¿cuál es la probabilidad, Rubén, de que yo saque al azar un envase defectuoso? Si ustedes completan lo que nos falta acá, deberían colocar 3 quintos con 98 cienavos, ¿cierto? Y eso debería dar 3 quintos. La suma de ambos defectuosos, correcto, Rubén. Entonces, la A sería 3,250 más 4,250, o sea, 7,250, o sea, un 2,8%. ¿Sí? Perfecto, que sería un 2,8%. Ahora, si el envase fue seleccionado y resultó ser defectuoso, eso es un 2,8%. ¿Qué probabilidad hay que sea de la máquina A si el 2,8 de ellos son defectuosos? ¿Qué probabilidad es que venga de la máquina A? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un defectuoso de la máquina A? Sería esta que está acá, esta que está aquí. Claro, sería esta que está aquí. Estos vienen de la máquina A y estos vienen de la máquina B, por eso los sumamos acá. Entonces, el total es 2,8%. Pero ¿cuántos vienen de la máquina A? 3 de 250 y el total es 2,8. No, no, Charles, no. Ese es absoluto. Ese es el 1,2 que tú sacaste de 3 quintos por un 2%. Pero para saber de la máquina A sería los que vienen de la máquina A, que son 3,250, dividido por 7,250, que es el total. Sería 3,250 dividido por 7,250, o sea, un 42,9% es de que si yo saco un defectuoso, ese pertenezca a la máquina A. ¿Y cuál es la probabilidad que pertenezca a la máquina B entonces? ¿Cuál es la probabilidad que pertenezca a la máquina B? De la máquina B, la probabilidad que saque un defectuoso es 4, sí, 4,250 dividido por el total. Y por lo tanto, ¿cuánto me da el porcentaje? Un 57,1%. Correcto. 57,1. Porque la suma de todos los defectuosos es el 100% defectuoso que representa el 2,8%. Pero si yo saco un defectuoso, está formado por los que vienen de la máquina A y de la máquina B. Pero el 42% corresponde, 42,9 pertenece a la máquina A y el 57,1 a la máquina B. ¿Se entendió más o menos? Claro, la suma de, porque el total de defectuosos, yo cuando hago esto restringo el espacio a los defectuosos. Los defectuosos son, alguien dijo por ahí cuál era la cantidad, pero
Los defectuosos representan el 2,8%, pero ese 2,8% está en un 42,9% alimentado por la máquina A y en un 57,1% alimentado por la máquina B. O sea, como dijo alguien, el 42,9% de 2,8 debería ser el 1,2. Es un nuevo subconjunto, si cuando las probabilidades son condicionales, lo que hace uno es restringir el área completa o la muestra, digamos, el universo se restringe. ¿Sí? Mira, para los matemáticos, gracias Rubén, para los matemáticos les voy a mostrar lo que estaban haciendo, que intuitivamente uno trata de hacerlo, pero aquí deben aplicar las probabilidades. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo tengo 3000 de la máquina A y el 2% son defectuosos, por lo tanto 60 son defectuosos. ¿Estamos claros en esto? De los 3000 que fabrica la máquina A, el 2% son defectuosos, por lo tanto son 60. El 2% de 3000 son 60. ¿Me siguen? Sí. De la máquina B son 2000 los que fabrica y el 4% son defectuosos, o sea, son 80 defectuosos. ¿Cierto? De los 2000, el 4% es 80. ¿Estamos de acuerdo en esto? Perfecto. El total, por lo tanto, es este. El total de defectuosos, yo lo sumo, es 140 dividido por los 5000. 140 dividido por los 5000 me da 2,8, que es el 2,8 que está acá. ¿Estamos de acuerdo? 140 el total de defectuosos dividido por los 5000 me da un 2,8. Pero de estos 140, si yo ya elegí un defectuoso, 60 son de la máquina A. Entonces la probabilidad que venga de la máquina A es 60 sobre 140. 60 y eso me da un 42,9%. Y la probabilidad que venga de la máquina B es 80 sobre el total de defectuosos, que es 140, lo cual me dan 57,1. ¿Se entendió? Ok. Esto que está abajo no lo deben hacer ustedes. Esto es para que ustedes entiendan cómo se aplica, porque aquí con cantidades finitas se puede hacer, pero ustedes tienen que hacerlo como árbol, tal como está acá. Ustedes lo pueden comprobar si quieren así, pero tienen que desarrollar el problema que tienen planteado de esta forma, como árbol, 3 quintos, 2 quintos, 2 séptimos, esto, aquí, acá, y esto es acá. Esto que está acá es demostrativo para que ustedes entiendan, tienen que usar el árbol, no pueden hacerlo así, porque así es matemático. Están aplicando proporciones matemáticas, y lo que tienen que aplicar son condiciones probabilísticas, o sea, el teorema de Bayes, pero aplicado como árbol de decisión, como árbol de probabilidades. Es prioritario, o sea, debe ser con árbol, no puede ser como yo lo hice abajo. Lo hice abajo para que ustedes entendieran la filosofía del teorema de Bayes, ¿ya? Porque cuando son números finitos uno podría hacerlo así, podría verificarlo, pero cuando son probabilidades y le dicen, por ejemplo, 3 quintos son fabricados en esta y el 2% de acá, pero no tengo la cantidad física, no puedo hacerlo como lo hice abajo, porque yo le podría dar las probabilidades. El 60% de los envases fabricados vienen de la máquina A y el 40% vienen de la máquina B. Perfecto. Y el 2% de los de la máquina A son defectuosos y el 4% de la máquina B son defectuosos. Y calculo exactamente lo mismo. Entonces no pueden hacer el cuadrito de abajo, ¿ya? Porque el cuadrito de abajo está porque las cantidades las conozco. Claro, podría también simularlas, pero la idea es que ocupen el árbol de decisión, el árbol de probabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en probabilidades, no estamos en proporciones, ¿ya? No es un curso de matemáticas, es de probabilidades, por lo tanto lo que tienen que aplicar ustedes son las probabilidades condicionadas, que se pueden aplicar de esta forma para simplificar. No, era ok, perfecto, ya, de acuerdo con él. ¿Ya? Entonces, yo se lo explico así para que matemáticamente entiendan lo que se está haciendo, entonces lo apliquen entendiendo qué es lo que están calculando nada más.
¿Estamos claritos? Anótenlo, le doy un minuto para que lo anoten, para que lo maduren un poquito. ¿Aló? ¿Estamos listos, alumnos? ¿Necesitan más tiempo? Perfecto, no. Sí, solamente para que no se aburran. Sí. Internalícenlo bien porque van a tener que aplicar algo parecido. Ok. ¿Alguien necesita más tiempo? Bien. El que calla otorga. Continuamos, ¿sí? Ok. Comentarles algo más, por si lo requieren, ya. Y vamos a ver un poquito, pero es súper simple, sobre las variables aleatorias que son continuas, ¿ya? Son aquellas que toman valores en un rango continuo. Y cualquier rango tiene infinitas divisiones, ¿ya? La distancia, el número, la cantidad de números que hay entre 0 y 1 es infinito, ¿cierto? Porque lo puedo dividir en infinitas partes. Entonces, el rango es continuo. Entonces, es aquella que puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo de la recta real, o sea, de números reales, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cuántos números hay entre 0 y 1? Infinito, ¿cierto? Infinito porque está 0, 0, 0, 0, 0, 1, etcétera, 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 hasta infinito. Ok, ejemplo. La longitud en centímetros de un pez elegido al azar entre los que se capturó. Esa longitud es infinita. Yo puedo tener una media, es decir, mire, los peces que calculo, que capturo, tienen en promedio 50 centímetros. Pero si empiezo a medir cada uno de ellos, todos tienen medidas distintas. Distintas. Y ninguna es igual y son infinitas las posibles mediciones que tengo. ¿Se entiende el problema? Perfecto. Por ejemplo, si los peces fluctúan entre 5 centímetros y 300 centímetros, es infinito, porque uno va en 5, los otros 5,00001, etcétera, etcétera, infinitos valores, ¿ya? Entonces, resultado de medir la proporción y porcentaje de alcohol en un recipiente con fruta de fermentación. Sabemos que a lo mejor el máximo que puede llegar es un 80% o un 90%, pero cuando lo mido, puedo tener entre 80 y 90, podría tener un rango infinito de probabilidades, ¿cierto? De proporciones, entre 0 y 100, por ejemplo. ¿Ya? La distancia al centro de una diana medida desde la posición en la que cae un dardo lanzado por un tirador experto. Claro, puede caer en pleno, pero el pleno es un punto que no se puede ver. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay a ese centro? Es infinita, ¿ya? Es infinita. Ok. El radio de la diana, o sea, de ese arco donde uno tira los dardos, ¿cierto? Puede ser entre 0 y cualquier valor, ¿cierto? Y eso podría ser infinito, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto? Dice que dado que en cualquier intervalo continuo, como el que estamos viendo, aunque sea finito, entre 0 y 5, por ejemplo, hay un número infinito de valores. Eso ya lo probamos. La probabilidad de una variable aleatoria continua X definida sobre ese intervalo tome un valor arbitrario es siempre cero. ¿Ah? La probabilidad de que caiga un dardo y tengo 1 metro de diámetro o de radio, la probabilidad de que caiga en 0,5 es cero, porque como hay infinitos números, nunca va a estar justo en el 0,0. Entonces dice que la probabilidad de
que tome un valor específico dentro de ese rango continuo es 0. ¿Ya? No obstante, dice acá, vamos a hacer un ejemplo para que quede claro, aunque el valor individual de X tenga probabilidad 0 de ocurrir, es evidente que algunos rangos continuos de valores, estos intervalos, han de tener asignada una probabilidad que no sea nula, un rango. ¿Ya? Bueno, vamos a ejemplo, si hay veces, bueno, voy a hacer el ejemplo. Mire, disponemos de una cuerda de 1 metro de longitud, tiene 1 metro, por lo tanto, y realizamos un experimento, dice, de tirar sus extremos hasta que la cuerda se rompa o se parta, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad que se parta justamente en 0,5 metros? Esa probabilidad es 0, ¿ya? La probabilidad que se parta en 1 centímetro de la izquierda a la derecha también es 0. Cualquier probabilidad de que tome un valor específico es 0. Sin embargo, ¿ya? Supongamos, claro que es un experimento aleatorio, ¿cierto? Donde la densidad del material con que está hecha la cuerda es completamente uniforme, o sea, la probabilidad de que se rompa en cualquier punto es la misma para todos, o sea, no hay ninguna debilidad en la cuerda, ¿ya? En forma Prodi es igualmente probable que se rompa en cualquier punto. Y la probabilidad de que se rompa en algún punto en particular siempre va a ser 0. ¿Ya? Entonces tengo entre 0 y 1, la probabilidad que se rompa en 0,5 es 0. Pero lo que me interesa aquí es medir la probabilidad de que se rompa en un rango entre 0 y 5. Eso sí lo puedo determinar, entre 0 y 0,5. X es la posición del punto en que se parte la cuerda. Dado que existen infinitos números entre 0 y 1, ¿ya? En los que la cuerda puede romperse, la probabilidad de que se rompa en un punto concreto, en 0,5, en 0,45, en 0,47, en cualquiera, siempre va a ser 0. ¿Ya? Pero la probabilidad, entonces, aquí está demostrado que para que X tome cualquiera de estos valores, siempre en 0 perteneciente a este intervalo. Siempre va a ser 0. ¿Ya? Pero, dado que efectivamente la cuerda se va a romper en algún punto, no sé en cuál, ¿ya? Y todos son equiprobables, o sea, existe la misma probabilidad que se rompa cualquiera de los puntos, es posible aplicar la regla de Laplace para calcular la probabilidad de que la cuerda se parte en algún punto de la mitad izquierda, ¿ya? Entonces, que se parte entre 0 y 0,5 es la medida en la que quiero estudiar, que es 0,05, que es 0,5, dividido por la medida total de la cuerda. O sea, la probabilidad que se parta en valores entre 0 y 0,5 es un 50%. Y la probabilidad que se parta de 0,5 a 1 también es un 50%. Entonces, lo único que puedo determinar cuando las variables son continuas es la probabilidad de los rangos, pero no la probabilidad de que cada punto de eso tenga una probabilidad. ¿Se entendió, alumnos? No, es una probabilidad lineal nomás porque es de proporciones. Es como la distribución frecuentista. Eso decía yo, ¿cómo determino? No, ninguno. Porque si tú dices cuál es la probabilidad que se parte entre 0 y 0,3 va a ser un 30%. Es el rango que quiero sobre el total del rango. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los puntos son equiprobables. ¿Sí? Entonces, lo único que podemos determinar son las probabilidades de que el evento ocurra en algún intervalo, no que sea un valor específico. La probabilidad de que sea un valor específico siempre es cero. ¿Ok? Se conoce esta curva como función de densidad. ¿Ya? Y aquí estamos asumiendo, ¿cierto?, una condición de la densidad probabilística. Y cuando son equiprobables, quiere decir que es gaussiana y por lo tanto es normal. Entonces, conociendo esta curva, basta calcular el área correspondiente para conocer la probabilidad de un intervalo cualquiera. Si podíamos dibujarlas, como es X probable, entonces voy tomando los trazos, pero así sale mucho más fácil que estar integrando el comportamiento de una curva. Ok. Bueno, la densidad
de una variable continua se define como una función, ¿ya? Que es integrable definitivamente, ¿ya? O sea, es derivable e integrable. Y las propiedades son las siguientes. La probabilidad de la función, ¿cierto?, de algún rango es mayor o igual que cero, y si yo integro entre menos infinito y más infinito, que son los valores que puede tomar, siempre me va a dar 1. ¿Ya? La probabilidad de que se rompa a cualquier lado, la sumatoria de las probabilidades siempre es 1. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Y si A es menor que B, A es menor que B, parte de los rangos, se tiene que la probabilidad de que X esté entre A y B es la integral, que fue lo que vimos, entre A y B de la función, ¿cierto? De la integral de la función, f de x de x, ¿ya? Esto es matemática, pero aplicado a las variables continuas aleatorias para asumirlos como probabilidades. Esto es lo que uno estudia en matemáticas, digamos, las integrales y todo eso se aplican en algunos problemas probabilísticos más de mayor calibre, ¿ya? Si esa es la función de probabilidades, ¿cierto?, que tiene la distribución, en este caso, si fuera esta, ¿ya? Entonces, en la integral bajo la curva sería la probabilidad de que ocurra, asumiendo que la probabilidad total, desde menos infinito a más infinito, donde está definida, ¿cierto?, me da 1. Entonces, la proporción de esto es la probabilidad. Eso es lo que está diciendo. Ok, era solamente esto. Ahora un par de ejercicios para mover un poquito la mente, más simple. Supongamos que el lanzamiento de un dado, un ensayo experimento que está acotado, se requiere predecir la probabilidad del evento A igual 3 o 5. O sea, la probabilidad de que se lance un dado y salga 3 se cumple el evento, o salga 5 se cumple el evento. Entonces dice, puede decirse que se da o se realiza el evento si sale 3 cuando tiro el dado, y si esto no es así, pero sale 5, también se cumple el evento. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que si lanzo un dado, el dado cumpla con el evento A, que sea que salga en 3 o pare en 5? ¿Cuál es esa probabilidad? Alumno. ¿Cuál es la probabilidad que salga 3 si lanzo un dado? ¿Y cuál es la probabilidad de que salga 5 si lanzo un dado? Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que salga 3 o 5? 12. ¿Por qué? Porque son eventos independientes. Entonces sería la unión sería la suma, ¿cierto? Eso es lo que decimos. En consecuencia, dice, resulta lógico pensar que la probabilidad teórica del evento A está relacionada con las probabilidades de los resultados simples que la constituyen, dado de que son independientes. ¿Ya? Entonces la probabilidad de 3, 5 sería la probabilidad de 3 más la probabilidad de 5, o sea, un sexto más un sexto, 2 sextos, como dijo Charlie. ¿Estamos claros? Pero aquí es un evento finito, donde yo tengo 6 posibles eventos únicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tengo más. ¿Ya? Entonces, cuando los eventos son mayores y no tengo cómo hacerlo como acá, como determinar, ¿cierto? Hay una regla conocida como la regla aditiva, que es esta que está acá. Pero se puede explicar de la siguiente manera. La probabilidad que ocurra el evento A es ME partido por NS. NS es la cantidad de eventos posibles en el espacio muestral. ¿Cuántos eventos pueden haber si lanzo un dado? ¿Cuántos eventos pueden haber si lanzo un dado? 6. Y ME es la cantidad de eventos de interés del espacio muestral. ¿Cuántos me interesan de esos 6 eventos? 2. Y por lo tanto, la probabilidad es 2 dividido por 6. ¿Ya? Es lo mismo que sumarlas, pero sale más fácil hacerlo así. Entonces dice, supongo el lanzamiento de un dado, un ensayo experimento, se quiere predecir la probabilidad de que ocurra el evento A que sea impar. O sea, si sale 1, se cumple. Si sale 3, se cumple. Si sale 5, también se cumple. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuántos es el número de eventos posibles? 6. ¿Y cuántos eventos me interesan? 3. Por lo tanto, sería 3 sextos. Podría sumarlos, como está aquí, que es lo que hacemos, o podría colocar inmediatamente 3 sextos, ¿cierto? Que es más rápido, en lugar de estar sumando y determinando cuál es la probabilidad de cada uno. Perfecto.
Entonces, dos condiciones más solamente lo vamos a ocupar más adelante, que son la distribución de probabilidades cuando uno calcula la media y la varianza, ¿ya? Entonces dice, la media, que es el promedio aritmético cuando no es probabilidades, la media es el valor esperado, que es el valor por la probabilidad que ocurra, la sumatoria de todos los posibles valores por la probabilidad de que ocurra ese valor, dividido por la sumatoria de las probabilidades. Pero hay una condición, la sumatoria de las probabilidades siempre debe darme 1. Por tanto, el denominador siempre es 1, porque la probabilidad que ocurra alguno de, la sumatoria de que ocurran todos los eventos siempre es 1. Por lo tanto, dado que eso es 1, la media, que es lo que nosotros conocemos como el valor esperado, es el valor por la probabilidad, la sumatoria del valor por todas las probabilidades que existen. Y eso es lo que conocemos como valor esperado o como media, ¿ya? Que es lo que vamos a ocupar después en teoría de cola, ¿ya? Entonces, el valor esperado o la media es la sumatoria del valor por la probabilidad de ocurrencia de todos los valores por todas las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los valores. ¿Se entiende? ¿A qué te refieres con cómo, Rubén? Es la media. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro, ¿ya? Pero necesito que si pueden registren o recuerden estas funciones que están ahí, ¿ya? En realidad la última. La media que tome un valor X, correcto, cada valor por su probabilidad. Ese es el valor esperado. El valor esperado, podríamos calcular cuál es el valor esperado si lanzo un dado. ¿Cuál es el número esperado, el valor esperado? Entonces, ahí tendríamos que multiplicar 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, más 6 por un sexto. ¿Ya? Y eso va a dar 2 y fracción. ¿Ya? Esa es la probabilidad. O sea, si yo lanzo un dado muchas veces, ¿cierto? Y calculo el promedio de los números que salieron, es equivalente a multiplicar el número por la probabilidad. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. ¿Estamos? ¿Continuamos? Para hacer el ejemplo. Ok. La otra cosa es la varianza, ¿ya? La varianza que dice relación con la dispersión que tiene. Se denota como la varianza de X, tiene una pequeña diferencia con la otra. Y se define como la media ponderada de las diferencias entre cada valor probable y su media, ¿ya? Entre cada valor y su media. Entre cada valor y su media, ¿ya? Entonces, la varianza que es esta que está acá, cuando es estadísticamente, que nosotros la aplicamos como varianza de X, es el valor por el valor esperado o por la media que calculamos elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad. El valor 2 por la media elevado al cuadrado, la diferencia que hay en ellos, por la etcétera, etcétera, etcétera. Dividido por la sumatoria de las probabilidades. Pero la sumatoria de las probabilidades es 1, por lo tanto la varianza es el valor, la sumatoria de cada uno de los valores por la media elevado al cuadrado, o sea, menos la media, por la probabilidad de cada uno de ellos. ¿Ya? Eso es lo que necesito que registren, nada más. Y la desviación estándar, que es este hígrafo que normalmente se ocupa, es la raíz cuadrada de la varianza que se calcula así. Entonces, miren, no lo cuestionen, ¿ya? Anótenlo. Y lo vamos a ocupar más adelante, pero ahora necesito que registren y vamos a hacer un ejercicio cortito, ¿ya?
donde vamos a calcular solamente la media, porque la varianza, bueno, se ocupa para cosas más, digamos, profundas, ¿no? Para ver correlaciones que existen, para hacer análisis ANOVA y ANCOVA que van buscando correlaciones y variaciones que existen entre distintos fenómenos que ocurren, eh, por ejemplo, la demanda, ese tipo de cosas para determinar ciertos parámetros un poquito más elevados de administración de inventario, ¿no? Que son más elevados y necesitan más matemática y más detalle. ¿Continuamos? Ustedes me avisan, alumnos. Ok, ¿alguien necesita más tiempo? Ok, ya. Bueno, esto lo vamos a pasar, se los voy a dejar ahí si alguna vez lo necesitan, porque es la esperanza de una función que es exactamente lo mismo, es la función evaluada en cada uno de los valores con la probabilidad de cada uno de los valores. ¿Ya? Eso es lo que se dice. Entonces, eh, la función evalúa en cada uno de los valores por la probabilidad de que ocurra el valor, ese es el valor de la función. ¿Ya? Y aquí hay una explicación cuando es el caso de una recta, cómo se haría y a qué se llega, pero esto no lo vamos a ocupar, que forma parte del contexto, digamos, del contenido que ustedes deben manejar. ¿Ya? Entonces, al final se llega a una expresión de este tipo. ¿Ya? Al final es el intercepto más la pendiente por la esperanza del valor. En definitiva es eso, ¿ya? Porque esta multiplicación que está acá es justamente la esperanza matemática o la media, ¿ya? La media o la esperanza matemática se refiere a lo mismo y por lo tanto eso sería el valor más probable. ¿Ya? Esto después ustedes registran. ¿Ya? Entonces, aquí sí vamos a aplicar un poquito para que quede claro cómo calculamos la media. ¿Ya? Y para eso está contextualizado de la siguiente forma. Dice acá, se diseña un nuevo juego al azar, el pepito, no el pepito pagador, el pepito. Consiste en colocar en una urna transparente, ¿ya? 25 esferas, 25 bolas iguales, ¿ya? Mediante un mecanismo de inyección de aire se capturaría una esfera en cada juego, o sea, va a salir al azar una de estas esferas. Sin embargo, estas esferas tienen impreso un número que correspondiente a los pesos que ganaría si yo participo. Entonces, lo que vamos a tratar de determinar es cuánto debo cobrar por este juego al azar. ¿Para qué? Para ganar algo de plata. Entonces, para eso, lo que vamos a determinar es cuál es la probabilidad, ¿cierto? ¿Qué valor es el más probable que salga? ¿Ya? En la esperanza matemática. Bueno, tienen un número impreso que corresponde a los pesos que ganaría en una participación. La distribución de los números es lo siguiente, o sea, las 25 bolas, hay 10 esferas que tienen el número 20. O sea, si sale el número 20, sale una de estas esferas, le pago 20.000 pesos a la persona. ¿Ya? Hay 5 esferas que tienen el número 50. O sea, si sale una de estas, ¿cierto? Le tengo que pagar 50. Hay 3 esferas que tienen el número 100. O sea, le tengo que pagar 100 si sale una de estas. Hay 2 esferas que tienen 200. Supongamos que son dólares. 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares o 200 dólares. Sin embargo, hay 5 esferas que tienen el cero. O sea, yo podría también jugar y ganar cero. Ganar 20, ganar 50, ganar 100, ganar 200 o ganar cero. ¿Se entiende? Ok. Entonces, la idea es determinar cuando la gente venga a jugar a este juego, cuánto es lo que le voy a pagar en promedio a todos.
A algunos les voy a pagar 0, a otros les voy a pagar 20, a otros 50, a otros 100, a otros 200. Pero en promedio o el valor esperado, ¿cuánto se va a llevar cada persona que juegue? ¿Ya? Entonces eso se calcula con la esperanza matemática, ¿ya? ¿Ya? O el valor esperado, ¿ya? Entonces lo que vamos a definir, cuál es el costo base, o sea, cuánto es lo que, si vienen a jugar mucha gente, cuánto se va a llevar en promedio cada una. Y si cada una se va a llevar un valor, yo tengo que cobrar sobre ese valor por cada juego para poder ganar algo, ¿ya? Ese es el punto. ¿Se entiende la problemática? Ok. Entonces, a partir del costo base, que es lo que se va a llevar en promedio cada persona que juegue, se decide el costo real de participación para que yo gane algo, ¿cierto? Esto es el precio por juego que resulte atractivo por un lado para los jugadores, porque no le puedo cobrar 200 por jugar si lo máximo que pueden ganar es 200, ¿cierto? Entonces, tiene que ser atractivo para el jugador, pero a la vez tiene que dejarme ciertas ganancias, ¿cierto? Porque es un negocio, ¿ya? Entonces tenemos que compartir esto. O sea, van a ganar algunos, otros van a perder, pero en definitiva también voy a ganar. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es calcular, perdón, el valor esperado o el costo real de participación. O sea, cuánto se va a llevar en promedio cada jugador. ¿Ya? Entonces, vamos a definir, y aquí se entiende, que la variable aleatoria es el número impreso en cada esfera, ¿cierto? Porque puede salir este número, puede salir este número o este número. Entonces, esos son la variable aleatoria, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ahí está, los valores aleatorios serían que salga 0, que salga 20, que salga 50, que salga 100 o que salga 200. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los números aleatorios, ¿ya? Y vamos a calcular la esperanza de cuánto. Ahí está el número de esferas. Hay 10 que tienen 20, y el total de las esferas son 25. ¿Ya? Entonces les pregunto, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Si hay 25 esferas, que salga 0, si 5 esferas tienen el valor 0, 5/25 avos. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad que salga 20? ¿Cuál es la probabilidad que salga 20? Si hay 10 esferas que tienen 20. Correcto. ¿Cuál es la probabilidad que salga 50 y que salga 100 y que salga 200? Correcto. Si ustedes suman las probabilidades 5/25 más 10/25 más 5/25 más 3/25 más 2/25, esto le va a dar 1. 5 más 10, 15, 20, 23, 25, 25, 28, da 1. Porque eso es todo lo que puede ocurrir, ¿cierto? El 20% de las veces va a salir 0. El 40% de las veces va a salir 20. El 20% de las veces va a salir 50. Esto sobre 25, que sería eh, el 20, como el 3 por 6, 18, 3 por 4, el 12% va a salir 100 y el 8% va a salir 25. Entonces, estas son las probabilidades y estos son los números. Entonces, para calcular la esperanza matemática, debemos multiplicar el número exactamente, pero en la sumatoria, Rubén, sería 0 por 5/25 más 20 por 10/25 más 50 por 5/25 más 100 por 3/25, etcétera, etcétera. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da multiplicar, que sería la esperanza matemática, mu sub x, sería el número por la probabilidad, más el número por la probabilidad, más etcétera, etcétera? ¿Cuánto da eso? Vamos, ingeniero, ¿cuánto da eso? Ya,
¿cuánto? Sí, pero el resultado... Ya, de acuerdo, está bien expresado como lo tiene expresado, ¿quién es? Rubén, ¿ya? Entonces, esto es lo que estamos aplicando, o la probabilidad sería 0, etcétera, etcétera, y esto da 46 pesos, o 46 dólares, ¿ya? Entonces, lo que hemos determinado, correcto, 46, es que en promedio, los jugadores que vengan a jugar acá, voy a tener que darle en promedio 46 pesos a cada uno. Claro, al 20% se va a llevar 0, el 40% se va a llevar 20, el 10% se va a llevar 50, el 12% se va a llevar 100 y el 8% se va a llevar 200. Pero en promedio, la media, el valor esperado, no es un promedio, el valor esperado es que cada jugador se lleve 46 pesos en promedio, ¿cierto? O la media va a ser eso. ¿Mm? Entonces, eso es lo que voy a tener que pagar en premios. Y por lo tanto, yo debo ahora a esos 46 sumarle la ganancia que yo quiero recibir. ¿Ya? Debo sumarle lo que me cuesta, ¿cierto? Armar esta tómbola, todo esto, el pagarle a una persona que la administre, estimando cuántas personas van a jugar, ¿cierto? Entonces tiene un valor más el margen que yo quiero ganar, ¿cierto? Pero no, 46, a lo mejor le voy a cobrar, no sé, 70 pesos, 70 dólares, pero pueden ganar, ¿cierto? 100, 200, 50, 20 o 0, o le cobraré 50 porque pueden ganar hasta 200, ¿cierto? Y ahí se hace atractivo. ¿Ah? Existe una probabilidad, ¿cierto?, del 20% de ganar más de 50, por lo cual podría ser atractivo pagar 60 o 70 pesos por cada partido. ¿Se entendió? ¿Por qué está calculando los mites? ¿Los mites a qué te refieres? No, no estoy calculando los límites, estoy diciendo que ellos pueden ganar. Claro, es que lo que pasa es que si te ofrecen este juego y te dicen páguenle 150 y tenés el 8% de probabilidad de ganar 200, lo más probable es que no juegues, pues entonces tienes que jugar y ser atractivo para ti. Entonces eso es administrar un poco el negocio, nada más, para hacerlo atractivo, pero también para ganar plata, ¿cierto? Porque no voy a estar regalando plata, si soy Farca la regalo, digamos, y no le cobro a nadie nada. Pero si no tengo que ganar algo, yo estoy administrando esto, tengo que pagar mis costos y además ganar algo. Pero la idea de esto, más que determinar el costo, el precio que voy a cobrar, es para qué sirve la esperanza matemática. La esperanza matemática me dice que en promedio cada persona se va a llevar 46 pesos, ¿ya? Algunos 0, otros 20, 50 y 100, pero en promedio se van a llevar 46. O sea, yo debo cobrar más de eso para poder quedarme con algo. Eso está claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. ¿Continuamos? Otra cosa, sí. Estoy atento. Seguimos, ¿sí? Ok, sigamos. Este es independiente. Sí, este es independiente de la distribución de probabilidades porque la distribución de probabilidades está dada justamente por estas probabilidades que están acá, que son la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Ya? La probabilidad de que ocurra el evento. ¿Ya? Esas son las probabilidades. No tiene asociada una distribución exponencial o una Erlang o una distribución normal, porque tiene una distribución de probabilidades dada por la probabilidad de que ocurra cada uno de los eventos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Continuamos? Perfecto. Ok. Entonces, aquí algo de la probabilidad condicional para que vean también cómo se puede aplicar. Eh, Existen situaciones en que la distribución de probabilidad puede irse modificando a medida que se obtiene mayor información, que es cuando ya ocurrió algo, ¿ya?
ya sea la historia pasada del proceso o cómo se va evolucionando a partir del presente. Eso es lo que se busca. Las variables aleatorias siguen siendo las mismas, obviamente. Si pasó algo, las variables siguen siendo las mismas. Pero las funciones de distribución cambian en función de lo que está pasando. Voy a colocar el ejemplo. ¿Ya? Bueno, dice, sean A y B dos subconjuntos del espacio muestral. Entonces, la probabilidad condicional de A dado B corresponde a la probabilidad que ocurra A dado que sabe que ocurrió B. Esto ya lo habíamos visto. Y se define como la probabilidad de A que ocurra A dado de que ocurrió B. Y eso, ya lo vimos por fórmula, es la probabilidad de A intersección B, o sea, de todos aquellos eventos que pertenecen a ambos, dividido por la probabilidad de que haya ocurrido B. ¿Ya? Esta fórmula ustedes la tienen y es la que se ocupa para la probabilidad condicionada. Ok. Pero también se puede dar como el número de resultados que están en A y B, ¿cierto? En la intersección de ellos, dividido por el número de resultados de B. ¿Ya? Que también hicimos un par de ejemplos de ese tipo. ¿Ya? Pero eso puede ser, digamos, con los números que tengo. Y si no tengo, si tengo la probabilidad, aplico esto, y si no, cuento los resultados que comparten y lo divido por el número de resultados que están B. ¿Por qué? Porque el espacio muestral, dado de que ocurrió B, se redujo al número de resultados posibles de B. Si yo digo ya ocurrió, ya salió impar, entonces los resultados son 3, nada más lo que el número de resultados de B son 3. Y la probabilidad de que salga 1, ¿cierto? Es un tercio, porque ya ocurrió B. Ya, eso es lo que dice. Ok. Entonces, vamos a ver, no es necesario que lo anoten, porque hay un cuadro grande acá, sino que me sigan un poco y entiendan la filosofía de esto. Consideren el lanzamiento de dos dados, uno que es verde y otro que es rojo, para poder diferenciarlo. ¿Ya? Lanzo dos dados y los dados tienen la misma probabilidad que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6 cada uno de ellos. Por lo tanto, la primera pregunta que les hago es, ¿cuántas posibles combinaciones hay? Primero, si lanzo dos dados, ¿cuáles son las posibles combinaciones? Que salga 1 y 1, que salga 1 y 2, que salga 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 2 y 1, etcétera, etcétera. ¿Cuántas probabilidades, cuántos eventos pueden darse? 36. Perfecto, 36. Aquí están dados. Que el dado rojo pare en 1, 2, 3, 4, 5 o 6 y que el dado verde pare en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces las combinatorias es 6 por 6, 36. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, hasta 6, 6. ¿Se entiende lo que está acá? Sí, perfecto. ¿Ya? Lo que está sumado abajo es la suma de los dígitos en que paró el dado. Si pare en 1, 1, la suma me da 2. Si para en 1, 2, la suma me da 3. Y así sucesivamente. Ese es el numerito que está acá. Si para en 6, 6, me da 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, la probabilidad, vamos a preguntar, de que la suma de los números resultantes de ambos dados dé mayor que 8, yo tendría que contar todos aquellos que son mayor de 8 es 15 36. Todos los que este me da 8, este me da 8, 9, es en rigor todo esto que están acá, ¿cierto? Y si yo cuento los eventos, sí, cuento los eventos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de 36, ¿cierto? La probabilidad que me salga la suma de los dados que tiré, que esto, hay un juego que uno juega, digamos, donde gana, cuando gana, sale 7 u 11, me parece, no me acuerdo cómo se llama, un juego de azar, ¿cierto? La probabilidad que sea mayor que 8 es 15 sobre 36, ¿se entiende? Dime, Rubén. No. La pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dados que tiré me dé igual a 8? ¿Ya? Igual o superior a 8, ¿ya? De mayor o igual a 8. Y es 15 36, ¿por qué? Porque hay 36 posibles eventos que me dan la suma,
pero hay 15 eventos en los cuales la suma de los ambos dados me da 8 o más que 8. ¿Se entiende? La probabilidad de que la suma de los números resultantes que dan los dados es mayor o igual a 8, es 15 sobre 36 porque hay 15 eventos que se cumplen y de 36 que es el total. ¿Ya? Ahora la pregunta es la siguiente. Sin embargo, si el dado rojo ya se detuvo y el número resultante fue 5, el dado rojo paró en 5, ¿ya? Entonces los posibles eventos que tengo es 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 y 5-6. Tengo solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos posibles si el dado rojo ya paró en 5, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que esa suma ahora, sabiendo que el dado rojo paró en 5, sea mayor o igual que 8? 4 sextos, porque tengo 6 posibles eventos, de los cuales 4 sí responden, ¿cierto?, a que sea mayor que 8. Entonces sería 4 sextos. Entonces, lo que trata de especificar eso es que cuando ya pasó algo, el espacio de soluciones que tengo se reduce. Se redujo a 6. Y de las 6, solamente 4 me sirven. ¿Ya? Eso es lo que dice. ¿Ya? Eso es hacerlo en forma, digamos, viendo el ejemplo. Porque si no, tendría que ser la probabilidad que pare en 5, que es un sexto, por la probabilidad, ¿cierto?, que el otro pare en 3, en 4, en 5 o en 6. Entonces sería la probabilidad que pare en 5 por la probabilidad de que pare acá, y eso en realidad es 4 sextos. La sumatoria de estas probabilidades es un sexto, un sexto, un sexto y un sexto, y eso me da 4 sextos. Eso es en definitiva. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ya? Porque se me redujo el espacio de solución. Ok, podríamos seguir jugando con esto. Yo les voy a subir esto para que hagan un ejemplo ustedes, pero ahora voy a permitirme ir hacia la tarea de acción para comentar las dudas que puedan tener con respecto a esto, porque estamos llegando al final de... Ok, vamos acá. Voy a abrir esto que está aquí. Ya, ¿están viendo la pantalla? Ok, dudas que tengan. Lo que se pide acá son 2 ejercicios. Aparte, enviar un archivo en formato Word. Eso deben respetarlo. Si hacen algunos cálculos en Excel o en cualquier otra cosa, pegan la imagen en el Word. Tiene que ser así, ¿ya? Extensión sin límite, o sea, puede ser. Y el archivo deberá ser guardado con apellidos, nombres, unidad 2, documento. Ya, eso es lo que está diciendo. Y esto vale un 20% de la nota antes del examen, y es un trabajo grupal. Para el trabajo grupal yo les dejé para que se puedan armar ustedes los grupos. Si tienen dificultades para eso, me envían en la carátula los integrantes, ¿ya? Y yo lo esfuerzo que se hace. Sí, tuve que reiniciarlos, Rubén, lo lamento porque estaban mal armados, entonces los puse todos de 4 horas, así que ustedes, si pueden, los llenan. Eso me facilita la pega porque abro uno y se coloca la nota instantánea. Pero si no, lo hacen ustedes. Ok, primer ejercicio. Dice, los atletas veteranos del club de atletismo tienen la siguiente preferencia referente a la participación en distintos tipos de carreras. El 70% suele participar en carreras de maratón, ¿ya? 42 kilómetros, 195 metros. El 75% suele participar en carreras de media maratón, 21 kilómetros, 97,5 metros, y el 13% no suele participar en este tipo de carreras. Si ustedes suman los porcentajes les da más de 100. Eso quiere decir que tienen que... Esperen un poquito.
Ok, ya. Si yo sumo esto, me da más de 100 porque obviamente están compartidos. ¿Sí? Están compartidos. Ahí tienen que hacer la gráfica de ver. ¿Ya? Se puede elegir uno de los atletas en forma azarosa, o sea, al azar, y en base. Ay, perdón, me están molestando por otro lado. Y en base a esta premisa, determinar la probabilidad que el atleta participe en maratón o media maratón, el atleta participe en carrera de maratón y media maratón, y el atleta participe únicamente en carrera de maratón o únicamente en carreras de media maratón. Está claro de que el 13% no participa, o sea, las dos bolas se juntan, ¿cierto? Los que participan en maratón, 70%, y los que participan en media maratón, ¿cierto? 75%, y el 13% está fuera. Por lo tanto, ellos comparten algo, y ahí tienen que ustedes determinar cuánto es lo que comparten, ¿ya? Porque la suma tiene que darnos, la suma de los que participan me da 87, porque 13 están fuera, ¿cierto? Y 70 a 75 me da 150, 145. Por lo tanto, ellos comparten una parte. La suma de las tres posiciones me da 87. Entonces tienen que aplicar el gráfico de ver, ¿cierto? Y revisar lo que está ahí o hacerlo con las probabilidades, ¿ya? Entonces, si entendieron bien el gráfico de Bern, ¿cierto? Van a tener, en el otro solamente estaba que les daban lo que compartían. Aquí no les dan lo que comparten, les dan lo que no comparten. Lo que no comparten es el 13%, están todos fuera, ¿ya? Pero ese 70 y 75 corresponde al 87%, ¿sí? Porque el 13% no participa, el 87% participa. Y de ese 87, 70 de esos 87 van a una y 75 van a otra. Entonces comparten una parte en común. Y eso tienen que eh, pensarlo. Diagrama de Venn. Sí, correcto. Eso les va a ayudar. Pueden usar las probabilidades y de hecho les van a pedir las probabilidades. Ustedes tienen que resolverlo con probabilidades, pero el gráfico de Venn les va a quedar mucho más claro lo que tienen que hacer. ¿Ok? Y el segundo ejercicio, hay que usar el árbol de probabilidades. Dice, un empleado para... Sí, correcto. Eh, pueden usar teorema de Bayes, pero yo les recomiendo el árbol de probabilidades. ¿Ya? Un empleado para llegar a su trabajo debe pasar por un túnel o por un puente. O sea, él puede tomar dos caminos. ¿Ya? Usa el túnel el 30% de las veces, un tercio de las veces, y por lo tanto, el 2/3 usa el puente. Ahí tienen el 1. Si usa el túnel, el 70% de las veces, o sea, 7 de 10, eh, llega a tiempo al trabajo. Y por lo tanto, 3 de 10 llega atrasado al trabajo. ¿Ya? Si usa el puente, llega a tiempo el 95% de las veces. O sea, el 95% de las veces, 95 sobre 100, llega y el 5 sobre 100 no llega. Y ahí tienen que calcular, tal como lo hicimos, cuál es la probabilidad que el empleado, aquí está mal escrito, llegue atrasado al trabajo. O sea, tienen que calcular cuál es la probabilidad que llegue atrasado, dado que se fue por el puente, más la probabilidad que llegue atrasado, dado que se fue por el túnel. ¿Ya? Y si no llega a tiempo, ¿cuál es la probabilidad que haya usado el túnel? Súper simple. ¿Sí? ¿Alguna duda? Primero con gráfico de Venn y el otro con árbol de probabilidad. En esto no, ¿qué me quieres decir, Rubén? Ah, ya, sin duda. ¿Estamos claros entonces? Súper fácil, o sea, el segundo es un regalo de Dios, digamos, y el primero hay que pensar un poquito qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? ¿Están arriba ya? Ah, y es que puede, a ver, déjenme, la sumativa, yo ya la subí, pero déjenme ver una cosa porque lo que pasa es que hay que publicarla. Están en la plataforma, están en la plataforma. Voy a publicarla, lo que pasa es que no se publica. Ah, claro, quiero publicar todas. ¿Cómo los publico? Ah, ya, en la 1, en la 1, en la 1.
Una entrega. Ah, no, me equivoqué. El sumativo, el sumativo, el sumativo. Sí, el sumativo. Ah, estoy en el sumativo 2, el sumativo 1, el sumativo 1. Perdón, me he metido en la unidad. Sí, lo que pasa, sí, sí las corregí hace días, pero no las publiqué. Ese fue un error mío, lo siento. Al tiro, inmediatamente, publicar todas las calificaciones. Ahí me chispoteé yo. Están todas publicadas. Ahora están también en la plataforma, están en otro lado. Ahora, debo aclarar un par de cosas. Otra cosa, yo tengo una última duda, cuando revisé el cuestionario 1, el archivo Excel subía si los cálculos realizados, no sé si habrá tenido la oportunidad de realizar dicha situación escribida. No, yo lo que hice, porque tenía que subirla, corregí con los archivos. Hay varios archivos que me llegaron vacíos, ¿ya? Hay varios, entonces no tuve como, yo tenía que evaluar solamente una pregunta. ¿Qué pregunta? La pregunta en la cual tenían que aplicar cierto solver, ¿ya? Eh, Hay algunos archivos que venían vacíos, ¿ya? Y naturalmente tuve que, digamos, calificarlo con 0. Yo sé que hay una o dos personas que me escribieron, pero cuando estaba corrigiendo dije, yo ya subí las notas, voy a corregirlo el fin de semana. El fin de semana voy a revisar esas situaciones. Lo único que tengo que validar yo, y discúlpenme por esto, pero debo validar de que el archivo tenga una fecha de creación anterior al cierre de, eh, al cierre de la al cierre del límite de la subida de la evaluación. Si la evaluación era el 20 a los 23.59 y el archivo tiene fecha 22 en su origen, porque uno lo puede ver, no puedo valorizarlo. Pero todos aquellos que han tenido un problema y que me mandaron el archivo, yo lo voy a, este fin de semana lo voy a revisar y cambiaré la nota si corresponde. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda, alumnos? Listo, nos vemos el próximo viernes con una nueva, digamos, unidad. Ya ahí va a ser más entretenido y salimos de este y nos vamos a ir un poquito más a cadenas de Markov, que es un poquito más agarrable porque es probabilístico, pero ustedes van a tener más acidez. Nos vemos entonces el próximo viernes, ¿sí? Que descansen. Bien, buenas noches.